actividad, chicos. Buenos días. Primero que todo. Buenos días, profesor. ¿Uno? Bueno. Voy a explicarles el tema de la actividad de la tarea 2. Entonces, técnicas de conteo y relaciones de recurrencia. Y al final, si tienen algunas preguntas o inquietudes, me las hacen. ¿Listo? Bueno, entonces, primero que todo, pues vamos a empezar con qué es la teoría de conteo. Pues, la teoría de conteo es una de las ramas de las matemáticas que se ocupa de contar, organizar y analizar las posibles combinaciones y permutaciones de un conjunto de elementos. Es fundamental en la probabilidad, en la estadística, y se utiliza para resolver problemas que implican la determinación del número de formas en que se pueden realizar ciertos eventos. Los principios básicos de la teoría de conteos tenemos pues primero el principio de la suma. Si un evento puede ocurrir de n maneras y otro evento mutuamente excluyente puede ocurrir de m maneras, entonces hay n más m maneras en total para que ocurra uno de los eventos. Por ejemplo, si tienes 3 tipos de frutas, manzana, naranja, plátanos, y 2 tipos de bebida, agua, jugo, ¿sí? Puede elegir una fruta o una bebida. Entonces, ¿cuántas maneras hay? Pues 3 más 2 igual a 5 maneras de escoger. ¿Listo? Ahora hablemos del principio de la multiplicación. Por ejemplo, si un evento ocurre n maneras y otro evento independientemente puede ocurrir de m maneras, entonces hay n por m maneras en total para que ocurran ambos eventos. Por ejemplo, si tienen 2 pares de zapatos, ¿sí? Y 3 camisetas, puede combinar zapatos y camisetas de la siguiente forma: 2 por 3 igual a 6 maneras. ¿Listo? Entonces, dentro de la teoría de conteo tenemos la combinación. La combinación son selecciones de una parte de los elementos de un conjunto, donde el orden no importa. Por ejemplo, si queremos seleccionar 2 letras a partir de A, B, C y C, entonces las posibles combinaciones son AB, AC o BC, ¿sí? Entonces, ¿cuántas maneras hay? Hay 3 combinaciones de hacerlo, ¿correcto? En permutación. Una permutación son los posibles ordenamientos de aquellos elementos que forman parte de un conjunto. Es decir, si es un cambio de la manera en la que se disponen los elementos. El número de permutaciones en un conjunto de elementos es P sub n igual a n factorial. Por ejemplo, si hay 6 permutaciones del conjunto 1, 2, 3, pues tiene 3 elementos y estas son 3 factorial y ese es igual a 3 por 2 por 1 y eso es igual a 6, ¿correcto? Y abajo tenemos pues las seis combinaciones, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 o 3, 2, 1. ¿Listo? Ahora, las variaciones. Las variaciones son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto, teniendo en cuenta que incluye el orden en que se colocan y si permitimos que se repitan los elementos. Podemos hacerlo hasta de tantas veces como elementos tenga la agrupación. Ejemplo, en una carrera con 10 atletas, ¿cuántas formas distintas podría repetirse la medalla de oro, plata y bronce? ¿Sí? Entonces, hacemos la variación de 10 a 3, entonces 10 por 9 por 8 es igual a 720 formas distintas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos las fórmulas de variación con repetición, ¿sí? Y sin repetición, ¿sí? ¿Listo? Entonces, con permutaciones, el orden importa, ¿sí? Si se repiten, pues tenemos n a la r repeticiones. Y si no se repite, pues tenemos la fórmula de n factorial sobre n menos r factorial. Y en combinaciones, el orden no importa, y si se repite, ¿sí? Entonces tenemos r más n menos 1 factorial sobre r factorial, n menos 1 factorial. Y sin repeticiones, tenemos n factorial sobre r factorial, n menos r factorial. Y tenemos la fórmula de variación sin repetición, que es n factorial sobre n menos r factorial. Entonces, si ustedes ven, hay fórmulas que son iguales, por ejemplo, en las permutaciones y en las combinaciones, ¿sí? Entonces, tienen que tener muy en cuenta qué se les está preguntando, ¿sí? Tener muy claro eso. Por ejemplo, tenemos este ejemplo.
Enumere todas las variaciones de 3 elementos del conjunto TUVW y represente cada variación como una lista de letras, ¿sí? Pero ahí no nos dicen si es con repetición o sin repetición, ¿sí? Entonces podemos tomarla de las dos formas. Entonces, con repetición, entonces es 4 por 4 por 4 y eso es igual a 64 repeticiones, ¿sí? Y si lo hacemos sin repetición, pues tenemos 4 por 3 por 2 y es igual a 24, ¿listo? Entonces, permutación con repetición. Y este es uno de los ejercicios que tienen, que es el 3B, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, una permutación con repetición es una forma de ordenar un conjunto de elementos donde algunos de ellos son idénticos. Es útil cuando el orden importa, pero hay elementos que se repiten y no deben contarse varias veces. Entonces, la fórmula para calcular la permutación con repetición es n factorial sobre P1 factorial por P2 factorial por a la PK factorial, ¿listo? Donde n factorial es el número de elementos y P1, P2 hasta PK factorial pues son las repeticiones de cada elemento. Entonces, por ejemplo, este ejemplo, determinar de cuántas maneras puede formarse 4 comités distintos de un grupo de 24 personas si los comités deben de tener 8, 6, 4 y 4 personas respectivamente, ¿sí? Entonces tenemos el siguiente. Entonces la clave aquí es entender que el orden en que se eligen las personas para cada comité no importa y una persona no puede estar en dos comités al mismo tiempo. Entonces los comités son distintos. Para calcular el número de maneras en que se pueden formar estos comités, pueden usar la siguiente fórmula para permutaciones con repetición, también conocida como coeficiente multinomial, ¿sí? Que es n factorial sobre n sub 1 factorial, n sub 2 factorial, hasta n sub k factorial. ¿Listo? Donde n es el número total de elementos, en este caso son 24 personas, n1, n2 y nk factorial, pues son el tamaño de los diferentes grupos. En este caso tenemos 8, 6, 4 y 4 personas. Sustituyendo los valores en la fórmula, pues obtenemos 24, ¿sí? Sobre 8 factorial, sobre 6 factorial, sobre 4 factorial, sobre 4 factorial. ¿Listo? Bueno, y ahora les voy a explicar el último punto que, que tiene, que lo deben sustentar por medio de un video, que es la progresión aritmética, ¿sí? La progresión aritmética es una secuencia de números en las que la diferencia entre términos consecutivos es constante. Esta diferencia se llama diferencia común, ¿sí? La fórmula general es si A es el primer término y D es la diferencia común, el enésimo término A sub n es de una progresión aritmética se calcula como A sub n igual a más n menos 1 por D. ¿Listo? Por ejemplo, consideremos la progresión aritmética 3, 7, 11, 15 y 19. El primer término pues es 3. La diferencia común entre ellos es 4. Y para encontrar el quinto término, pues usamos la fórmula A sub 5, ¿sí? Donde n pues es 5, igual a 3 más 5 menos 1 por 4. Entonces tenemos que 3 más 16 es igual a 19, ¿sí? Ese es el quinto, y si vemos, ese es el quinto. 1, 2, 3, 4, y el quinto elemento, pues es el 10, el 19. Por ejemplo, en la progresión aritmética A sub n, igual a 1 medio, más 3 medios, más 5 medios, que tiene 10 términos, ¿sí? Determinemos el término 10 décimo, donde A sub n, pues es el término de la posición n, A sub 1 es el primer término de la progresión y es la diferencia común entre los términos. Y vamos a usar la fórmula A sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Listo? Entonces, hallamos la diferencia común entre los términos. 3 medios menos 1 medio, pues es igual a 1. 5 medios menos 3 medios es igual a 1. ¿Sí? A sub 1 es 1 medio y d es igual a 1. Entonces, para encontrar el término que ocupa el décimo lugar, el a sub 10, puedes sustituir estos valores en la fórmula. Entonces, a sub 10 es igual a 1 medio más 10 menos 1 por 1. Y esto nos va a dar 19 medios. ¿Sí? Ese es el término número 10, 19 medios. Ahora la serie. Entonces,
Para la serie, usamos la fórmula S sub n igual a n medios por A sub 1 por A sub n. ¿Listo? Entonces sustituimos. S sub 10 es igual a 10 medios. Recordemos que estamos encontrando el término, n es 10, dividido 2 por un medio más 9.5. ¿Sí? Y esto nos da que el décimo la serie nos va a dar igual a 50. Ahora, cuando es una progresión geométrica, tienen que tener en cuenta eso. La progresión aritmética es la resta del término siguiente menos el término anterior. En la progresión aritmética, geométrica, es una secuencia de números en la que cada término después del primero se obtiene multiplicando el término anterior por una constante llamada razón común. La fórmula general es si A es el primer término y R es la razón común, el enésimo término A sub n de una progresión geométrica se calcula como A sub n igual a A sub 1 por R a la n menos 1. Entonces, por ejemplo, consideremos la progresión geométrica 2, 6, 18, 54 y 162. El primer término es 2. La razón común es 3. ¿Por qué 3? Porque 6 dividido 2 nos va a dar 3. O 18 dividido 6 nos va a dar 3, ¿correcto? Entonces, para encontrar el quinto término, usamos la fórmula igual a 2 por 3 a la 5 menos 1, ¿sí? Y tenemos que el décimo, sustituyendo y haciendo la fórmula matemática, el quinto término sería 162. ¿Listo? Y es correcto. El quinto término es 162. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta aquí mi presentación. ¿Alguna pregunta, inquietudes acerca del desarrollo de la actividad? Bueno, les iba a decir algo, perdón, antes de continuar ahí. Eh, para el quinto ejercicio, ¿sí? Deben de hacer un video. Este video, pues la presentación debe de ser en inglés. Ustedes deben de aparecer en el video, ¿sí? Su carita. No se acepta la pantalla y solo audio. Ustedes deben de aparecer en el video explicando la actividad y no debe durar más de 3 minutos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por favor, revisen la guía de actividades, ¿sí? En la última parte está la rúbrica de evaluación y ustedes van a ir a revisar si su actividad cumple o no cumple con la actividad, con lo que se está solicitando para esta actividad. ¿Listo? Bueno, ahora sí, preguntas, inquietudes. Doctor, buenos días, compañero. Hola, buenos días. Buenos días, Doctor, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Tengo una inquietud Dime. acerca de los recursos de conteo, como lo son las listas y los árboles. Lo que pasa es que no los comprendo muy bien, entonces no sé si usted me podría hacer una pequeña introducción a esos recursos. Ok. Bueno, es la del árbol, referencia a esta parte, al principio de la multiplicación. ¿Listo? ¿Cómo se hacen los árboles? Bueno, pues, dame un momentico, yo les voy a mostrar un ejemplo.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué están viendo? Parece ¿Están una viendo? especie de árbol así. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, mira, acá tenemos, por ejemplo, dos sacos, ¿sí? Que se tienen que combinar con dos camisas y tres corbatas. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiene que dar eso? Dos sacos, dos camisas y tres corbatas. 2 por 2 por 3. ¿Cuánto da esa multiplicación? Dime. 12. 12, ¿sí o no? Entonces, si ustedes miran acá, ¿cuántas corbatas hay? ¿Cuántas combinaciones de corbata con camisa y saco hay? Entonces, si miramos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí o no? Entonces, lo mismo para ustedes. Por ejemplo, si tienen dos camisas, dos faldas y tres zapatos, pues acá lo último les tiene que dar 12 combinaciones. ¿Sí o no? ¿Cuál escogiste tú? ¿Quién me estaba hablando? María Ángela, creo que era. María Ángela, la Sí, doctor, qué pena. Literal A. literal A, ¿cómo dice el tuyo? Pues Ya espérate, le. yo reviso. Déjame, yo reviso acá, también tengo uno. Literal A. El literal A dice lo siguiente. Traduzca el inglés al español y resuelva lo solicitado. Tiene 4 outfits, 5 blusas, 4 faldas, 3 chaquetas, 4 camisetas y 4 pares de zapatos. ¿Sí? Sí, correcto. Ok. Entonces, ¿cuántas opciones tiene para decirte esa persona? Según lo que estamos viendo con la, con la, con la gráfica. Aunque el ejemplo dice que tiene que usar skirt, sheer y short. Bueno, Mm, esa es la parte B, ¿no? Pero en Sí, del total, diagrama. pero en total, ¿cuántas tiene para la parte A? Tiene 5 blusas. Sí, ¿Por 4 cuánto? faldas, Por 4 faldas. ¿Por? 3 chaquetas, ¿Por cuánto? 4 camisetas y 4 Ah, pares de zapatos. ok. ¿Y cuánto nos da esa multiplicación? Si no estoy mal, 960. Ajá. 960 formas de combinar toda la ropa que él tiene. Todas las Listo. prendas, sí. Ajá. Ahora vamos a combinar ¿cuántos skirts son? 4, ¿sí o no? Sí. ¿Por cuánto? ¿Cuántas t-shirts tiene? 4, ¿sí o no? Por. Y 4, Y 4 pares de zapatos, ¿sí o no? Nos exacto, da, sí. nos da 64, ¿sí? Entonces, aquí, pues, por ejemplo, si no, fueran los 4 zapatos, entonces aquí tendría 4 sacos, por ejemplo, ¿sí? 4 sacos. Y por cada saco tendría 4 combinaciones o devolvámonos, pues, para que no te confunda. Tiene 4 skirts, ¿sí o no? 4 faldas. Sí, sí. Por cada falda debe tener 4 camisetas. Y por cada camiseta debe tener 4 zapatos. ¿Sí? Entonces, Ujú. eso, cuando tú pones al final la cantidad de zapatos, te debe dar 64 pares. Entonces, te debe dar así. Ok. Obviamente te va a dar mucho más grande que este ejemplo que yo tengo acá. Bueno, Sí, claro. otra cosa. Este ejemplo ustedes lo pueden hacer en una aplicación web, como Canva o Miro, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo en una aplicación web. No necesariamente tienen que usar eh, Word o
o el de gráficas de Office, ¿no? Ustedes lo pueden hacer bien bonito, ¿no? Aparte, pues para que no les vaya a quedar apeñiscado, ¿listo? Ah, ok, listo, tutor. Bueno, Algo. Pero sí quedó entendido cómo es el ejercicio. sí, señor, ya mucho más claro. Preguntas, Gracias, inquietudes, tutor. vale, con mucho gusto. Otra pregunta. ¿Y cómo vamos a hacer para la asistencia? No, tranquilos que yo la asistencia yo la llevo acá. No se preocupen por eso. Profe, buenos días. Hola, buenos Ah, días. bueno. Con Sorani, es que yo tengo una duda en el mío, en el punto 3, donde dice, yo tengo el punto B, que son 5 blusas, 4 faldas, 3 chaquetas, 4 camisetas y 4 pares de zapatos, pero entonces yo lo hice como en 2 grupos. Uno que fuera con blusas y otro que fuera con camisetas, pues porque no me voy a poner la camiseta y la blusa al mismo tiempo. Y Mm, eso pues hice como el conteo y me dio 432 sumando los dos outfits, el de blusas más el de camisetas. O tiene que mm, ser todo, sumando todo. sí, todas, completo, claro. Sí, porque no te están diciendo si se pone esto, se pone esto, no, simplemente eh, ahí te está diciendo, realice un diagrama de árbol para demostrar cuántas opciones tiene la persona para combinar las 3 opciones de vestido. ¿Cuáles son? Skirt, t-shirt y short. Listo. No te, Ese no es, ese es el punto A, ese no es donde se hace el diagrama, el árbol de, sino donde se dice que de forma analítica cuántas opciones de vestirse tiene la persona. hacia el punto A. Listo. Sí, el Entonces punto A. tienes que multiplicarlos todos. ¿Sí? O sea, 5 por 4 por 5 3 por por 4 4 por 3 por 4 por y por 4 y por 4. 4. Ah, Ajá, ok, listo, profe, esa es mi duda. Muchísimas gracias. con mucho gusto. ¿Alguien más? Profe, ¿Preguntas? sí, señor. Profe, es que yo tenía una duda en cuanto a la parte de permutación con repetición. Lo que pasa es que a mí me salían, pues, que eran como 20 personas, o sea, organizadas grupo de 6, 6, 4 y 2. Y Eh, entonces, ¿Cuál ejercicio? ¿Fue estudiante? yo soy Liz. No, no, pero el A, el B, el C o el D. ¿Cuál escogiste? Ah, el C. Y El C, entonces, sí, señor. que, Entonces, ok. la pregunta que yo tengo es porque ahorita que se puso ahí, pues como en la diapositiva, yo Ujú, veo que aparecía el factorial 24 que pues digamos, para mí representaría como a las personas. Y los ajá, comités serían como 8 6 6 4 y 4. Y la pregunta mía es porque yo leí en el libro que usted pues, nos pasaron las bibliografías que también se podía ubicar como factorial lo que sobraba y aquí ujú, sobraba 2. Entonces quería ajá. saber si me quedó bien poniendo ahí el número que sobraba o no se pone. Ah, ok, sí, 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 sí se pone. Pero profesor. en el ejemplo que yo puse no lo tienen en cuenta, pero sí se debe tener en cuenta el número de personas. Por ejemplo, el tuyo es con 20 personas, ¿sí o no? Sí, señor. Y son 6 6 4 y 2. Sí, ¿Cuánto da esa suma? 20. Me sobran, Ahí- me faltan 4. Entonces yo puse, No, hice igual no, el factorial de no. 4. Tú tienes 20 personas. El Sí, ejercicio tuyo es con 20 personas. Y los comités se deben de hacer de 6 6 4 y 2 personas. Si sumamos es, eso, ¿cuánto nos da? a ver, 6, 18. 18. Y quedan Me dos sobra, personas, quedan dos personas sobra. pendientes. Ajá, pero también se tienen que tener en cuenta. Entonces quedaría 20 factorial sobre 6 factorial por 6 factorial por 4 factorial Tengo por 2 y por 2. 40.000. Ah, listo. Bueno, sí. Vale. Temprano. Y pues no sé si podría repetir la última parte otra vez, es que aún no entendí bien esa parte. Lo de las ¿Cuál, relaciones de referencia. Tengo cuatro, ok. palos. Progresionar y me faltó un billete, pa. Ok. Un momentito.
Ok, esta parte. ¿Cuál fue tu ejercicio? ¿Cuál estudiante escogiste? El C. Ok. El C dice la progresión A sub 1 igual a un medio menos un medio, 5 sextos, 7 sextos y 3 medios, que tienen 12 términos. Entonces determine si la progresión es aritmética o geométrica. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo determinamos si la progresión es aritmética o geométrica? Acuérdate, si es aritmética, entonces vamos a restar el término siguiente menos el término anterior, ¿sí? Y eso nos tiene que dar una constante que es la diferencia común, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Hasta ahí? O sea, pues como uno le dicen en la escuela, el patrón. Eh, Algo sí, como así. el patrón, sí, exacto. Entonces, Listo. ¿cuánto da 5 sextos menos un medio? ¿Cuánto te dio aquí? Y si es constante. No, aún no lo he hecho. Es que Ok, aún no, es que la verdad me demoré mucho organizando lo del árbol, lo de las listas y me tocó leer mucho. ok, bueno, entonces, eso nos tiene que dar una constante, ¿sí? Por ejemplo, si tú haces 3 medios menos 7 sextos y 5 sextos menos un medio y te da una constante, entonces la progresión es aritmética, ¿sí? Si tú haces esa operación y no te da una constante, entonces vamos a ver si es una progresión geométrica. ¿Y cómo se hace la progresión geométrica? Entonces cogemos 5 sextos y lo dimos entre un medio. Y 3 medios entre 7 sextos. Y te tiene que dar una razón, que es la razón común, que es la constante. ¿Listo? Entonces Bueno, ahí tienes que jugar entonces si es aritmética o geométrica. Y de acuerdo a cuál de las dos es, entonces usar las fórmulas. ¿Sí? Para encontrar, y ahí mismo te dice que tiene 12 términos. ¿Sí? Entonces, si es una progresión aritmética, para encontrar, por ejemplo, el primer término, ¿cuál sería? Si es aritmética, el a sub 1. ¿Cuál es el primer término? Sería un medio, ¿sí o no? La sí. diferencia común, entonces ya sabes cómo hallarla, ¿sí o no? 5 sextos menos un medio y 3 medios más 7 sextos. Te tiene que dar una constante, esa constante es la diferencia común. Y te dicen encontrar el término que ocupa el lugar 12, ¿sí? Entonces, tenemos la siguiente fórmula. Entonces, A sub 12 igual a sub 1, que es el primer término, más el término 12 menos 1 por la diferencia común, ¿sí? ¿Se me hago Listo, entender? listo, profe. Se me Sí, hago señor. entender? Sí. Tienes que usar esta fórmula, su n igual a A más n menos 1 por d, donde A pues es el primer término, n es el término 12 y d la diferencia común o término constante, si es progresión aritmética. Ahora, si no es una progresión aritmética, sino una progresión geométrica, entonces usamos esta fórmula, ¿sí? ¿Y cómo se halla R? Entonces, acuérdate, va para hallar R, entonces tienes que dividir 5 sextos entre un medio y 3 medios entre 7 sextos. Y eso te tiene que dar una constante. Esa constante es la razón común, ¿correcto? Que es Listo, N. profesor. Uy, Entonces, ahí sería lo siguiente. A sub n es igual a A sub 12, ¿sí? Es igual a A sub 1 y A sub 1, ¿quién es? Pues un medio, ¿sí o no? R, pues es la constante que vas a hallar y n menos 1 es 12 menos 1. ¿Sí? Entonces, y cuando tú reemplaces eso, te va a dar el término a sub n o el a sub 12 que estamos hallando. ¿Hasta ahí correcto?
Sí, muchas gracias. Ah, bueno, Luego, otra otra cosita. pregunta. Bueno, y la serie, pues ya tenemos la fórmula de la serie. ¿Sí? Perdón. Dime, ¿qué me estás diciendo? Pues sí, profesor, es que no sé si me puede dar como una recomendación, porque es que, digamos, ha sido un poco difícil pasar de números a letras. ¿Sí me entiende? ¿Ok? Pasar a N, R, no sé cómo practicar, cómo viene eso. Si alguna Ah, recomendación, porque es que, o sea, ha sido muy difícil para mí pasar de números a ver letras S, N, N sobre R y eso. ok, no. No es simplemente reemplazar, ¿sí? Simplemente reemplazar, ¿sí? Por ejemplo, te está ahí diciendo el ASU1 es el primer término, ¿sí? Y entonces si nos vamos al ejemplo, ¿sí? A tu ejercicio, el primer término es un medio, ¿sí? Y él mismo te está diciendo que tiene 12 términos, entonces el término 12, ¿sí? Entonces simplemente es que tú tengas cuidado y reemplaces bien los términos en la fórmula, dependiendo si es aritmética o geométrica. Bueno, muchas Es, gracias. es simplemente reemplazar. Y bueno, ya lo otro es que ustedes sepan manejar fraccionarios. Me imagino que saben trabajar con fraccionarios. Si no, les toca pegarse una repasadita de cómo se restan fraccionarios y cómo se dividen fraccionarios y cómo se multiplican fraccionarios, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿Una otra pregunta, inquietud que tengan, chicos? Bueno, acuérdense, este punto deben de explicarlo muy bien, ¿sí? Porque ahí nos dice que ustedes tienen el último punto, que es el 5D, dice, muestre si la progresión seleccionada es o no una relación de recurrencia. Ustedes tienen que revisar cuando una relación es de recurrencia. ¿Listo? ¿Qué me puede decir cuándo es una relación de recurrencia? ¿Sí? ¿Qué me dice? Cuando da la constante. Ujú, sí, cuando hay una constante, correcta. Cuando hay una constante. Ajá, eso es. Pero pues ustedes tienen que explicarlo con sus propias palabras. Otra cosa, si van a usar IA, yo no les estoy diciendo no la usen, úsenla, ¿sí? Pero expliquen con sus palabras, chicos. No solamente vayan, hagan la averiguación y no copien ni peguen tal cual, porque allí no están aprendiendo. A mí me interesa es que ustedes aprendan, ¿sí? Pero no se trata de copiar y pegar, porque el que se está engañando es usted, no yo. Yo ya me sé el tema. Ustedes, entonces, ¿qué clase de profesionales vamos a llegar a ser? Copiando y pegando, ¿sí? No, lean, analicen, qué es lo que qué es lo que están, qué es lo que están copiando, ¿sí? Porque a veces la IA tiene errores, no les va a dar a veces los resultados que son, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, chicos. Hay que analizar muy bien lo que ustedes están copiando y lo que están pegando. Y si lo van a pegar, no lo peguen tal cual como se lo está dando la IA, porque si ustedes ven, él pega con unos caracteres especiales diferentes. Entonces, ustedes tienen que acomodar eso. Para eso, Word tiene un editor de ecuaciones, ¿sí? Para que ustedes lo usen y acomoden bien las ecuaciones y no copien y peguen tal cual como le está dando la IA. ¿Listo? Esa es mi recomendación. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, muchachos? Antes de terminar el tema, el de hoy. ¿Ninguna? Bueno, Entonces, sí, entonces sí, sí. lo que pasa es que, digamos, bueno, yo estaba un poco confundida con la variación y combinación. Yo leí varias veces porque es que yo entendí como me pareció como si fuera casi lo mismo. Eh, sí, o sea, las fórmulas son iguales, sino que tienes que tener en cuenta
es si te preguntan si es con repetición o sin repetición. Ahí es donde cambia el asunto. Porque si tú ves aquí, si vemos acá en la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, la combinación, la permutación y las variaciones, ¿sí? Cuando vamos a revisarlas, las fórmulas pues son casi todas parecidas, pero tienen que tener en cuenta si se permiten repeticiones o no se permiten repeticiones. Entonces, depende de ustedes lo que están leyendo. Tienen que leer muy bien qué es lo que les está pidiendo el ejercicio. No es, esa es otra cosa que les pido, por favor, analicen muy bien el ejercicio, lean muy bien. ¿Ok? Esto es más de comprensión de lectura. ¿Correcto? Hasta ahí. Está un poco duro, la verdad. Dime cuál es, por ejemplo, qué inquietud tienes ahí. ¿Cuál es tu confusión en tu ejercicio? El tuyo es No, pues el el C. sesión. No, Ok. pues yo ya resolví casi todo. Ya me falta como la parte de permutación y repetición, porque pues no he leído el libro. Yo sí, la verdad, soy de los que aprendí a la antigua leyendo. Ok. Entonces me toca ahora ir a leer bien. Lo que Ah, ok. tenía era eso de la variación y la combinación, que yo veía eso como lo mismo. Ah, ok. Pero mira que ahí te está diciendo, mira, enumere todas las variaciones sin repetición de dos elementos del conjunto RSTV. ¿Y cuántos elementos tiene el conjunto RSTV? Tiene 5. ¿Sí o no? 5 elementos y variarlos de a dos, de a grupitos de a dos. Es eso. Entonces tienes que hacer una lista, por ejemplo, de 2 elementos y cuántos te van a salir ahí. Entonces, pues obviamente se debe de hacer con la fórmula, pero pues una de las formas más fáciles es hacerlo en parejitas, ¿sí? Porque te están pidiendo de 2 elementos. Entonces, por ejemplo, RS, RT, RU, RB, ¿sí? Y no se pueden repetir. Por ejemplo, SR, ST, SU, SB. Entonces tienes que empezar a jugar con esto. Dice variación sin repetición, ¿sí? Sí, señor. Y también pues Variación sin yo, repetición. Entonces, n factorial sobre n menos r factorial. Donde n es el número de elementos que tiene el conjunto. Tiene 5 elementos. Entonces, debe de quedar la ecuación de la siguiente forma. 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial. Y eso te da 5 factorial sobre 3 factorial. Y ahí te da la respuesta de cuántos elementos de a 2 puedes hacer. ¿Sí me esta pregunta? Dime. Sí. sí, señor. Sí, ya abrí ese grande y sí me quedó así como usted lo dijo. Entonces creo que está bien. Que La otra parte, no te escucho bien. ¿Qué me dices? De pronto bájale un poquito el volumen a tu micrófono. ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, no, sí que lo estoy revisando, entonces creo que sí me quedó bien. Ok. Entonces, pues, ¿qué le iba a decir? Era que también me había parecido muy interesante, porque en el libro también me aparecen historietas muy divertidas, y me No ve te entendí. No te Capit, entendí. Capit, No te entendí. ¿Qué? Esa parte no te la que, entendí. bueno, que también en la parte del libro, el libro es divertido porque siempre cuentan historias y biografías de otros autores, y me pareció muy interesante también lo de Capicua. Ajá. Ok. Y lo de las mil y una noches, que estuvo chévere. Ok. Sí, 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 sí. Vamos cogiendo el cariño a las matemáticas. Pues es que ustedes cogieron una carrera donde se piden de leer mucho, chicos. La verdad, la ingeniería es de leer mucho, ¿sí? Y más que cualquier lectura de libros de matemática, yo les recomendaría que lean lectura de novelas, de ficción, porque esto es de más de comprensión de lectura. Si tú coges un libro de matemáticas y te lo lees, pues sí lo vas a leer, pero de todo lo que leíste es que vas a entender, ¿sí?
Entonces es de mucha comprensión lectora. Entonces les recomiendo mucho que lean libros de ciencia ficción, novelas, cuentos, pues para que tengan una buena comprensión lectora a la hora de coger un libro de matemáticas o de cálculo, de cualquiera de las de los cursos que vayan a ver y pues lo puedan entender. Sí, claro, muchas gracias. Dale, con mucho gusto. Bueno, chicos, doy por terminado el día de hoy, nuestro CIPAS. Muchas gracias por asistir. Yo les estaré compartiendo en el foro la grabación de este CIPAS, ¿listo? Muchas gracias y que tengan feliz día. Hasta luego. Bueno, Gracias, doctor. tutor. Hasta luego.